Bueno, tal como lo anticipábamos en este ya sábado santo, aquí desde la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Libre Opinión, siempre en Domingo Radio Producciones. Después de la pausa, le dijimos que venía todo el comentario político-social a cargo del licenciado Alberto Onganía. Ya lo tengo en línea, ya lo está viendo. Muy, pero muy buenos días, Alberto Onganía, licenciado Alberto Onganía. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto y un placer tenerte aquí en Libre Opinión. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, un gusto de estar acá en tu programa, donde cada mañana de sábado podemos comentar un poco lo que ha ocurrido durante la semana y bueno, como vos bien titulaste tu programa, Libre Opinión de los Acontecimientos. Por supuesto. Un mitad de semana, llamémosle, donde, bueno, se había anunciado por parte del gobierno con una conferencia de prensa, había hablado el presidente de la República, que se levantaba el cepo. Que, bueno, obviamente había especulaciones, el gobierno marcó una pauta dentro de ese cepo. La pauta era una línea de flotación sucia, ¿no? Así se le llama, entre oferta y demanda, entre 1.300 y 1.400 pesos. Y ante la sorpresa de todos, el dólar abrió por debajo de ese valor el primer día. El segundo día cerró con un valor, que fue el día viernes, con un valor inferior, por debajo de la franja, y con libertad de compra de billetes. Obviamente, políticamente fue un logro para el gobierno, pero implica una devaluación del 8% más o menos como venía haciendo y que en el futuro va a haber una devaluación o un acomodo del valor billete dólar a nivel oficial del 1%. Esto tiene, obviamente, Néstor Alessandria lo va a explicar mejor que nosotros, que es el economista, es el que sabe sobre el tema, pero políticamente tuvo un sacudón importante donde muchos hablaban de que el dólar iba a trepar a la franja más alta, Alberto, a 1.400 pesos, lo cual impactó en que aquellos que especulan empezaron a mandar listas de precios con valores superiores. Entonces, obviamente, se sigue escapando lo que es inflación, lo que es góndola, bolsillo del trabajador. Más allá de ello, también hay preocupación en el gobierno por los números en el gobierno de la ciudad y en la provincia de Buenos Aires en cuanto a las próximas elecciones. Así que bueno, tenemos para hablar. 20 minutos, no es tan extenso, pero tampoco es tan corto como para poder explicar la situación. Bueno, el gobierno está como esa familia que está a duras penas llegando a fin de mes y finalmente pudo vender tres o cuatro cosas valiosas de su casa porque no tienen ingresos, entonces viene la venta del auto o viene la venta de un terreno y bueno, están todos dulces porque obviamente que este préstamo multimillonario al que lamentablemente estamos endeudando a nuestra juventud tiene este efecto. Sí, lo que vos decís con el tema de la lista de precios es cierto. Eh, las primeras listas que llegaron, ya que la brecha iba de 1.200 a 1.400, las primeras listas, todo lo que es producto nacional, lo estaban subiendo casi a 10% y todo lo que es producto importado, tomaron como piso algunos empresarios 20%, otros 15% y otros un poquito más, un 23%. De hecho, después quedó por sobre esta franja, como bien vos decís, y terminó en esta pequeña devaluación que se anunció. Obviamente que el cepo tal como nosotros lo teníamos ya no está, pero de todas maneras tengamos en cuenta que en los países serios no existe ningún tipo de restricciones para comprar divisas. Así que y tampoco existen restricciones y existen inversiones para controlar al precio de las divisas entre un margen y otro. Esto es muy argentino,
porque sabemos que el argentino tiene como referencia el valor del dólar muy marcado, otros países no, y le tienen que poner, digamos, este corralito de máximo y mínimo, pero no es común en ninguna economía. Tampoco es común en ninguna economía que las empresas no puedan comprar dólares. Entonces, eh, acá se abre la posibilidad de girar dividendos a los que han generado los balances en enero de este 2025. Pero más allá de eso, este es un año de elecciones, el dinero no viene para inversiones, sino que viene para tratar de sostener el tema económico. De todas maneras, algo se le va escapando porque, bueno, el primer trimestre del mes de abril, lo que ya llevamos transitado, bueno, hemos tenido una nueva caída del consumo del 5%. También hay que tener en cuenta que en esta primera quincena sigue cayendo el consumo, y lo que le preocupa al gobierno ya no es el tema del precio del dólar, que era lo que le preocupaba antes, sino el tema de la inflación. Y por estas cosas que estamos hablando, porque obviamente las listas están y los argentinos ya conocemos que cuando las empresas suben, aunque sea por las dudas, los precios quedan. Y el tema del bolsillo del trabajador también queda, y se verán en las paritarias y se verá qué se hace. La situación argentina sigue siendo muy complicada. Nosotros en el año 2024 prácticamente hemos tenido desde el año 2003 el porcentaje de inversión extranjera directa más bajo desde el año 2003 hasta ahora. O sea que todavía está bien lo que vos señalás de que bajó un poquito el riesgo país. Todavía Argentina es un semáforo en rojo para que los empresarios no vengan a invertir. Sí hay reuniones porque hay interés en la minería, hay mucho interés en todo lo que es la explotación de acá al año 32 de lo que son las minas de cobre de Argentina, que son una de las más importantes de toda América. La primera es Chile, y hay todo tipo de negociaciones, porque bueno, ahí estamos hablando en el año 32 estaría prácticamente dando un ingreso a quienes exploten esas minas, ¿no? Estamos acostumbrados los argentinos que después a nosotros nos quedan monedas, pero a quienes exploten esas minas, valores muy altos en dólares. Después lo que tiene que ver con la campaña, sabemos que Mauricio Macri se sumó a la campaña del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y lo propio aparentemente haría Milei con Adorni. Él se sumaría a la campaña en la ciudad de Buenos Aires, acompañando a Adorni. No sé si él cree que todo se quedó congelado a cuando él hizo campaña hace un tiempo atrás. Me parece que va a tener que salir bastante custodiado, porque la realidad argentina es de que hay, si bien un porcentaje importante de apoyo, hay muchos desencantados, y esto no va a ser como cuando él salía y se bajaba del auto y saludaba a la gente con el micro. Vamos a ver cómo hace este acompañamiento el presidente Milei. Y con respecto a otro tema, bueno, en todos los canales de televisión la vamos a ver a Viviana Canosa, es el tema de la semana. Y también toca un poco el tema de la política, porque se sumó el presidente a través de su cuenta de Twitter a retuitear lo que Mariana Fabiani estaba alegando en su defensa y en la gente que ella conoce, y salió al cruce también Canosa contra Milei,
que lo acusa de haberla dejado sin 3 trabajos. Vos sabés, Carlos, perdón, Alberto. eh, Igual es lindo, ¿no? no, También, no, 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 no no, te no, voy no, 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 tenía la cabeza en otro lado en ese momento. Cuando vos estabas hablando, yo hoy vi el programa de Canosa, le presté atención. Y claro, el tema es que acá la gente confunde como que Canosa abrió una causa judicial contra XXX, no vamos a empezar a nombrar a la gente, muchos ya lo saben, pero ella lo que hizo fue una denuncia, no hizo una acusación en cuanto a abrir una causa. Lo que ella está pidiendo al fiscal es que averigüe la denuncia que ella hizo. Luego se verá, una vez que la justicia investigue, si cada una de las personas implicadas en el sumario de instrucción, no sé si estoy hablando con los términos legales correspondientes, pido perdón a la audiencia si me equivoco, se verá de abrir una causa o no. O sea, acá se confunde, se está confundiendo las personas que Viviana Canosa involucra en una denuncia para que investiguen la situación. Esto no quiere decir que Canosa está diciendo que XX es culpable, sino que está pidiendo a la justicia que investigue. O sea, se ha hecho una melange de cosas, la gente no sabe o los periodistas están mal informados. Hoy el abogado de Canosa habló y aclaró la situación. Obviamente hay una cadena en la cual hay trata de menores, hay violación de menores, sí la hay. No sé si las personas que involucra Canosa lo están. La justicia deberá de alguna manera intervenir. Pero todos sabemos que hay, y hay muchos intereses en el medio involucrados. Entonces, esto viene de épocas de, llamarle, de los años 20, de 1920, o un poco tal vez más atrás. Recordemos que en Buenos Aires existían lugares en los cuales se practicaba la prostitución ya. Entonces esto no es un tema de ahora, pero es un tema que se fue refinando, obviamente, y había mucha gente involucrada, y hoy también tal vez la haya. Entonces, señores, dejemos que la justicia actúe y que la política no intervenga, porque en esta situación la política no debe intervenir, sino que debe intervenir la justicia. Por eso digo que el presidente Milei creo yo que se equivoca o está muy mal asesorado, presidente. Fíjese, los argentinos lo votamos porque estábamos cansados de la opresión que vivíamos diariamente, el cepo que no podíamos hablar, los periodistas que cobraban para hablar bien de fulano de Mengano, y la gente se cansó. Entonces ejerza como tiene que ejercer. El presidente de la República es totalmente independiente de la justicia y del poder del Congreso. Por lo tanto, dedíquese por favor a gestionar como presidente que empiece a funcionar la microeconomía. Con la macroeconomía lo aplaudo, pero con la microeconomía el pueblo está sufriendo. Por lo menos ahora no nos cortan el programa cada rato como cuando estaba Alberto Fernández, pero Bueno, bueno. sí, sí, bueno, debemos felicitar tal vez a la empresa de internet que nos provee o a aquellas manos negras que hoy ya no están poniendo Algún la pin. mano, ¿no? O que no los Sí. dejan. Bueno, lo que vos decís es muy cierto. Acá lo que se está hablando es de algo muy grave. Yo creo que pierden el foco de que si fulano está, si no está, que diga los nombres. A ver, acá se está hablando de que corrompen menores y esto tendría que tener una investigación exhaustiva. Ya lo vimos, este tema ya, no el mismo tema, pero algo similar lo vimos, lo que ocurrió en el caso Logan, donde a raíz de la pérdida de este chico que desapareció, lo que se descubre o se reafirma, porque muchos ya lo sabían, es una red de trata de personas donde tenían involucrados políticos, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y estas especies de
punteros en los barrios pobres que andaban buscando alguna familia que quiera entregar al chico. Cuando Patricia Bullrich viajó, no encontró a Loan, pero lo que le quedó claro es que esto existía y que estaba pasando. ¿Cómo terminó esto? La verdad que no hay muchos datos, pero yo puedo presumir de que dejaron todo como está y que quien quiera comprar un chico en esa provincia va, lo compra y se lo lleva. Entonces, yo no tengo mucha fe en la justicia. Sí es como vos decís, tiene que actuar la justicia, pero bueno, la verdad que la justicia deja mucho que desear, por lo menos en los años de vida que yo tengo. Sí, Eh, Carlos. ya que nombraste a Patricia Bullrich, su ministerio en un comunicado manda a las Fuerzas Armadas a la frontera a reforzar gendarmería en todo lo que es la frontera con Bolivia. ¿Qué opinás? Mira, a mí me parece bien porque es un lugar donde lo que se promueve es el contrabando, y contrabando de todo tipo de cosas, inclusive de personas también. Entonces, creo que el reforzar las fronteras es una tarea que en los últimos 30 años se ha hecho mal o se ha dejado de hacer. Todavía estamos esperando que reparen los radares, estos que, ¿te acordás que en el gobierno de Cristina Kirchner se rompieron y nunca más los repararon? Bueno, nosotros tenemos que cuidar nuestra frontera. Ya prácticamente tenemos un cuarto de la nación argentina en manos del pirata inglés, ¿no? Si uno se toma el trabajo de googlear el mapa y esa zona de exclusión que empezó en la zona del conflicto y que hoy prácticamente se agarraron una cuarta parte del mar argentino, es algo que tiene que ver al gobierno, aunque este señor presidente diga que hay que achicar el Estado tiene soberanía y la soberanía la tiene que hacer cumplir el gobierno que está. El que estaba antes y el que esté después. Y nosotros tenemos grandes problemas. Acordate que hace no muchos años desapareció una chica una nena cerca de la frontera con Chile y nunca más apareció. Y eso es porque las fronteras están libres y los gendarmes, en vez de estar en la frontera, los tienen acá como policías. Y a los de prefectura, en vez de estar cuidando los ríos, lo tienen acá como policía. Eso no puede pasar. El ejército tiene su función, la marina tiene su función, la fuerza aérea tiene su función y la gendarmería y la prefectura no tienen que estar en las ciudades. Y esto lo hacen justamente para promover todas estas cosas que pasan en la frontera. Sí, tal cual lo que vos estás diciendo, Alberto, pero me sumo a algo más. No te olvides, bueno, los ingleses obviamente tienen el mar argentino, los chinos tienen una gran porción de un lugar donde una base científica que es mentirosa. Son muchas situaciones a arreglar de soberanía argentina, ¿no? Yo siempre digo, por las buenas, nunca más un conflicto armado. Yo creo que Argentina tiene suficientes pruebas como para a la larga poder recuperar las Malvinas, pero lo primero que tenemos que recuperar es la economía. Si la economía argentina, si la política, si la justicia realmente vuelve a ser un país normal como deberíamos serlo y hace mucho que no lo hacemos, e involucro a todos los gobiernos de los cuales he conocido en vida, creo que ahí vamos a empezar a caminar. Mientras la justicia sea una justicia veleta, ¿m? Y la veleta no sabe lo que usted lo que quiere decir, ¿no? Lo que el viento mueve, o sea, si el viento va para el norte, yo voy para el norte, si va para el sur, voy para el sur. Que es precisamente, si la audiencia quiere un fiel reflejo del tema, fue Judas. ¿Eh? Cuando Jesús bajaba del Monte de los Olivos, todos lo aplaudían, todos lo vivaban, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega al lugar, silencio sepulcral, ya Jesús no era popular, y Judas, ¿qué dijo? Me voy para el otro bando, dijo, porque este señor pierde.
¿Mm? Bueno, ¿qué pasó? Crucifixión. Poncio Pilato le da al pueblo de Israel elegir, lo eligen a Barrabás. ¿Mm? Jesús muere. ¿Entregado por quién? Por Judas. Seguramente luego Judas se acercó, se arrepintió, esa es otra historia. Pero ese es el significado de nuestra justicia. Va para el lado que el viento sopla. Por el lado político no tenemos política de Estado. ¿Mm? Y por el lado del Congreso hay ciertos legisladores, me hago cargo de lo que voy a decir, con todo respeto, que no merecen estar sentados en una banca representando al pueblo. Primero porque no juran por la Constitución Nacional, sino que juran por los jubilados, que no está mal, bueno, los jubilados por supuesto tienen que tener su lugar, pero juran por situaciones que son realmente vergonzosas. Yo creo que aquel que no jura por la Constitución Nacional y por la Biblia, o sea, recordemos que nuestra Constitución reconoce los predicamentos cristianos de la palabra y juran por cualquier cosa. Esa gente no puede legislar. Si no juran como tienen que jurar, eh, realmente no sirve. Yo no estoy diciendo que si no tiene secundario, primario, porque puede haber gente que no, tal vez no tenga la preparación académica, pero sí tiene un corazón dispuesto hacia el pueblo. Y ahí es donde está el tema. Esta gente es elegida para que saque leyes y para que de alguna manera fije políticas que beneficien no a los vagos, sino que beneficien a los habitantes de la República Argentina y que hagan crecer a la Argentina con leyes apropiadas para la inversión, con una reforma laboral que deje de beneficiar a los gordos que dicen que se mueren de hambre, ¿eh? Y que deje de beneficiar a los amigos de turno, aquellos que hacen lobby y que se la llevan todas. Pruebas tenemos y de sobra. Entonces, el día que seamos un país normal, ahí Argentina va a crecer. Pero necesitamos, presidente Milei, que usted se ponga firme y que en el Congreso empiece a sacar, y lo digo para hacer una campaña política y cumplir. Si bien ha cumplido un montón de cosas, faltan muchas todavía por cumplir. Y aquellas que son para cumplir son realmente para que pueda haber inversiones, no solamente extranjeras, sino aquí en la Argentina, que el argentino empiece a creer en su país. Alberto. Consideraciones finales, mira, ya nos pasamos, tenemos 23 minutos. Sí, yo creo que los que más daño le hacen al Congreso y a la legislatura son los levantamanos, que pueden tener muchos títulos y muchos posgrados, pero en definitiva lo único que hacen es ser empleado de la estructura política que los puso en ese lugar. Después, nosotros podemos tener legisladores, podemos tener diputados de cualquier tipo de formación, desde la persona que barre en una fábrica hasta alguien que tenga 2 títulos, 3 posgrados, lo que sea, porque cada argentino, desde su lugar, desde su puesto de trabajo, desde su puesto social, puede ver y observar cuáles son las cosas que le están faltando a nuestras leyes, cuáles son las cosas que le están faltando a nuestros gobiernos para que todo funcione mejor. Así que no importa cuál es la condición social, ni siquiera cuál es la formación académica. Sí, lo que importa es que estén al servicio de lo que tienen que hacer, que es justamente promover leyes para dar bienestar al pueblo argentino. Gracias, Alberto. Un gusto, como siempre, haber compartido contigo este sábado. Agradecemos hoy, sábado santo, que estés con nosotros, al igual que todos los panelistas. Bueno, sábado que viene, por supuesto, veremos el acontecer y el desarrollo de lo que pasa políticamente, que se viene acelerando por las elecciones legislativas, por supuesto, y tendremos mucho más para comentar. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes y le agradecemos, por supuesto, al licenciado Alberto Onganía haber tenido la deferencia de estar con nosotros. Pausa aquí en Libre Opinión y enseguida estamos con ustedes.